Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de el rol de la enfermería ocupacional en salud ocupacional. Bueno, siguiendo con las diapositivas, siguiendo con la presentación, vamos un poco a detallar cuál es la dinámica nuevamente para empezar con esta segunda clase. La dinámica es la siguiente. En esta oportunidad de ayer ya vimos un poco de la introducción, el, el concepto, los conceptos que se manejan en enfermería ocupacional, en salud ocupacional de manera general, en dónde debería ser el, el ámbito donde nosotros nos movamos, lo que era la prevención primaria, lo que era la prevención secundaria. Hablamos acerca del riesgo, el peligro, dónde deberíamos nosotros de actuar, la norma básica que deberíamos de manejar. Hemos hablado de la 29783, de la RM312, de la 448, que es la que actualmente está rigiendo a lo que es el COVID. También no dejar pasar la RM480, por ejemplo, que hoy día ya lo vamos a ver a grandes rasgos para poderlo terminar mañana, que terminamos con el tema de los exámenes médicos. Y hoy estábamos viendo acerca de la gestión de los riesgos ocupacionales. Esta parte de la gestión ya de los riesgos ocupacionales, vamos a repasar nada más una diapositiva antes de pasar a esta gestión de riesgos ocupacionales. Esta parte de aquí. Nosotros al entrar, como habíamos dicho, al, a ver, quisiera compartir un poco una pantalla. Por favor, me confirman por el chat si estoy compartiendo ahora una pantalla de Excel. O para cambiar de compartir. No sé, ¿están viendo mi pantalla de Excel o no? ¿Por el chat o por el audio? Doctor, lo que está mostrando son diapositivas ahorita. Ok, vamos a compartir entonces. Deme un ratito para poder compartir. Listo, a ver. Ahora sí, estamos en una pantalla. Sí, ahora sí estamos en el Excel. Normalmente nosotros debemos de hacer un plan anual. ¿Cómo vamos a hacer un plan anual? Lo principal es poner nuestros objetivos. Este plan anual es el plan anual de seguridad y salud. Aquí nosotros vamos a gestionar los riesgos que hayamos identificado previamente. Para eso habíamos repasado la primera parte de esta diapositiva. Nosotros hemos identificado los principales peligros. Pueden ser físico, químico, disergonómico, biológico, psicosocial, locativo, lo que ya hemos estado hablando ayer. Al identificar estos peligros, dependiendo de la actividad, dependiendo del rubro en el que nosotros estamos, vamos a planificar actividades. Hay actividades de manera general. El objetivo principal es salvaguardar la salud del trabajador. Pero hay actividades de manera general. Por ejemplo, está el programa de estilos de vida saludable. Está el programa de ergonomía. Pero hay programas de salud ocupacional simplemente mencionados de manera general. ¿A qué me refiero con esto? Estos programas, para cada uno de estos programas nosotros debemos ir planificando nuestras actividades. Y esas actividades van a ser desarrolladas en los meses del año que tenemos, enero hacia diciembre. Este plan anual debemos de recordar que va a ser se va a unir al plan anual de seguridad industrial y en conjunto va a ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de estas actividades? La realización de los exámenes médicos ocupacionales, las auditorías, las inspecciones, etc. En
En este programa que ya vamos viendo de manera más detallada, por ejemplo, en el de ergonomía, sugiero que nos basemos en lo que dice nuestra norma básica de ergonomía, la RM375-2008, y en los monitoreos que hagamos. Y ahorita vamos a ir a las diapositivas para ir viendo eso. Por ejemplo, normalmente ponemos monitoreo. Aquí hay que recordar algo importante. Realizar monitoreo, digamos, esa es mi actividad, realizar monitoreo. Y lo pongo que lo voy a realizar en marzo. ¿Cuál es un error común que se comete aquí? El error común es decir, bueno, voy a realizar mi monitoreo en marzo. ¿Cuáles los más conocidos? Bueno, los más conocidos que hasta ahora sigo viendo son Reva y Rula, y aplico esto para todo. No, el Reva, el Rula y estas metodologías tienen su propio factor de riesgo al que debemos de aplicar. Si estamos expuestos a un movimiento repetitivo, debemos de aplicar una metodología de monitoreo específica. Si estamos expuestos al levantamiento de carga, debemos de aplicar una metodología específica. Por ejemplo, si estamos expuestos al levantamiento de carga y yo solamente voy a hacer una inspección porque ha visto un accidente de lumbalgia grave en un trabajador sin antecedente, podría sugerir tranquilamente la metodología NIOSH, solamente si es una inspección. Doctor, pero si es un monitoreo, podríamos aplicar una NIOSH, pero de preferencia que lo haga alguien entrenado en esta rama. Una NIOSH se puede establecer porque es solamente una ecuación en donde nosotros vamos descargando información. Podemos hacer en la teoría, en un Excel, en un papel, con una calculadora, y nos va a arrojar un resultado. Pero si lo usamos como un monitoreo, estamos hablando de extrapolar esta información a más trabajadores en todo un turno de trabajo. No la recomiendo, a no ser que tengas un entrenamiento que sean ergónomos. Y lo mismo pasa para los diferentes riesgos que ahorita vamos a ver en las diapositivas. Basados en lo que diga mi RM375 y basados en lo que me diga mi monitoreo, recién planteo aquí actividades, lo que hablábamos ayer en ergonomía, por ejemplo, realizar pausas activas. Por ejemplo, ¿cuándo lo voy a realizar? Digamos, si mi monitoreo lo hice en marzo, lo voy a realizar en abril. Es solamente un ejemplo. De esta manera voy a ir graficando las actividades que va a hacer el equipo de salud ocupacional en un año. Lo que quiero recalcar aquí es que no es solamente realizar monitoreo y cerrar la idea, o realizar una capacitación y cerrar la idea. No, un programa de ergonomía va más allá. El programa de ergonomía podría ser realizar tu monitoreo y estudiar qué tipos de monitoreo vas a hacer, qué pausas activas vas a hacer. Por ejemplo, un error común que he visto que se comete, es que pausa activa para todo el mundo. No necesariamente. Si usted está en una industria y está con trabajadores que se dedican a empaquetar en unas bolsitas de 10 por 10 centímetros, hacen movimientos finos con las manos. Las pausas de ellos deben ser de descanso más que una pausa activa. O si vamos a hacer una pausa activa de movimiento, debe centrarse en las partes del cuerpo que no están en movimiento mientras que hacen sus actividades. Ejercitar las piernas, las rodillas, la cadera, y mientras que las manos descansan. O rotación de personal, que es otra actividad que podríamos plantear. Es decir, mientras esta persona se exponga a los movimientos repetitivos durante una hora, la siguiente hora podría ser otra actividad donde no esté haciendo movimiento repetitivo y más bien haya otra actividad como empuje, manipulación manual de cargas, se exponga a otros riesgos y ya no al movimiento repetitivo. Otra actividad que podríamos plantear en ergonomía, identificar las sospechas o posibles enfermedades profesionales. Lo que hablábamos ayer, salud ocupacional no debe esperar a que la persona llegue con dolor. Si ya nosotros tenemos identificados un peligro que puede ser el levantamiento de carga por encima del nivel del hombro, como le comentaba ayer, ya llega con hombro doloroso. Entonces esa persona lo identificamos. ¿Qué sigue? Si yo he identificado a mi población que tiene hombro doloroso, y aparte de haberlo identificado, ya identifiqué que existe el peligro, y aparte
de que ya existe el peligro, yo he hecho un monitoreo y me sale de color rojo, es decir, es el semáforo el monitoreo, te va a arrojar de color rojo, amarillo, verde. Si estás verde, estás ok, si estás amarillo para la oreja, y si estás rojo, estás mal. Y en algunos monitoreos he visto donde los ergónomos lo informan hasta de color violeta, donde están recontra mal, donde la actividad no debe de ser realizada. Y hay todavía actividades así, obviamente, en nuestro país. Cuando identificamos esto, tenemos un monitoreo que nos está alertando, tenemos un grupo de trabajadores, tenemos el factor de riesgo identificado, deberíamos de ir mapeando o generando un documento que se llama el GES, el grupo de exposición similar. ¿Qué cosa es el grupo de exposición similar? Que es una actividad que podríamos planificar aquí. Existe la exposición al levantamiento de carga por encima del nivel del hombro. Y yo sé que varios puestos, como el almacenero, como el, no sé, el estibador 1, el almacenero 1, el operario 1, todos están expuestos a ese mismo levantamiento de carga. Y encima hacemos el monitoreo y en todos ellos me sale el color amarillo. Las actividades que yo haga va a ser dirigidas hacia estos 3 puestos de trabajo. Ese es un grupo de exposición similar. Partimos de ahí, de ergonomía, para entender qué cosa es un grupo de exposición similar. Porque esto lo podemos extrapolar cuando lleguemos al riesgo físico y tengamos que enfrentar al ruido. Y en el ruido es algo más complejo todavía que ergonomía. Bueno, que está dentro de ergonomía, dentro de la norma básica de ergonomía. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los decibeles. Ahorita lo vamos a ver en las diapositivas un poco más detallado toda esta partecita. ¿Qué pasa si la persona está expuesta a 90 decibeles? ¿Existirá también el grupo de exposición similar? Sí existirá, porque no solamente acá lo debemos de tener en consideración, que no solamente es la exposición a los 90 decibeles, sino cuántas horas esté expuesto a esos 90 decibeles, cuántos días a la semana esté expuesto a esos 90 decibeles, qué tipo de protección está usando ese trabajador, y ojo aquí, qué NRR ofrece el equipo de protección auditivo en este trabajador. Es decir, se va explayando más allá, tenemos que ir graficando más actividades que debemos de realizar. ¿Qué cosa es el NRR? Es el nivel de protección que ofrece un equipo de protección personal para el ruido de cada tipo. Por ejemplo, tu tapón de la marca A puede ser un NRR diferente a tu tapón de la marca Z. Eso tiene su propia fórmula para calcular cuánto te está protegiendo en la realidad. Todas estas actividades debemos de tenerlas mapeadas, bueno, tal vez no a tanto detalle, pero sí debemos de poner, por ejemplo, ¿no? Mi actividad, elección de EPP. Esa es mi actividad. Dentro de esa elección de EPP yo debo de graficar en cuánto tiempo lo voy a hacer. ¿Realmente solamente lo haré en un mes? No necesariamente, porque voy a tener que verificar todos los tipos de EPP y todos los tipos de NRR. Aquí, solamente para graficar, como lo hemos venido haciendo desde ayer, que hacer un programa de salud ocupacional no es solamente poner capacitación, inducción, monitoreo y se acabó. Es verificar la actividad o plasmar la actividad que yo voy a realizar, que yo voy a realizar durante el año, con la finalidad de salvaguardar la salud del trabajador. Volvemos a las diapositivas. En esta diapositiva, que era la que quería recordar de ayer, está la identificación de los peligros. Físico, está el ruido, vibración, estrés térmico y etc. Químico, principalmente los riesgos químicos, bueno, valga la redundancia, los compuestos orgánicos volátiles,
los humos metálicos que nos puedan ocasionar daño. Ayer hablamos de uno, por ejemplo, está el benceno. Hemos hablado también del peróxido de hidrógeno. Podríamos hablar también de la sílice, que es algo bien común, todavía común en nuestros sectores de construcción. Pero también existen riesgos químicos que no, donde muchos peritos en esta materia, gente que ya está bien entrenada en enfrentar riesgos químicos, todavía no, aún así no lo llegan a enfrentar bien porque son riesgos que tienen enfermedades que van a aparecer de acá a unos 20, 30 años. Un ejemplo claro de esto es la sílice, es una enfermedad que va a aparecer a unos 20 años de exposición. Otro ejemplo de un riesgo todavía químico, que no está bien mapeada, pero sí tiene un valor límite superior de exposición, es el ozono. Bueno, en fin, debemos de ir graficando en nuestro plan cada uno de estos. Esa es la gestión. Ahora, esta es la gestión de los riesgos ocupacionales. Al graficar nuestras actividades que vamos a desarrollar. Un momento, por favor. ¿Qué pasa acá? Listo. Listo. Disculpen. Acá ya están nuestros riesgos. Todo lo que hemos venido hablando y lo vamos a graficar acá de otra manera. Acá. Empezamos, por favor, por los riesgos psicosociales. En los riesgos psicosociales, una de las principales actividades que podemos hacer, que debemos de hacer, es hacer nuestro monitoreo. En nuestro monitoreo de riesgos psicosociales nos van a graficar diferentes riesgos a los que un trabajador puede estar expuesto. Lamentablemente, estos monitoreos no siempre se tienen buenos resultados porque las personas tienen en su conocimiento, creen de que cuando enfrentan un test de CELISTAS, que es el que normalmente se usa, el que más comúnmente se usa, ojo, en la norma no les exige qué tipo de monitoreo van a usar, solamente es una recomendación, es una sugerencia. Cada uno puede variar el tipo de monitoreo, aunque el CELISTAS es el más reconocido en nuestro medio. Los trabajadores al enfrentar un test piensan o creen de que las respuestas tienen que ser afirmativas, tienen que ser buenas para la empresa. Y muchas veces el resultado de un monitoreo es sesgado. Ese es un comentario muy personal. Otro comentario es que a veces se opta por un muestreo. Y cuando van a su empresa, digamos, de la señorita Rosa, digamos, van a su empresa y le dicen, ¿sabes qué? No, Rosa, solamente con un muestreo vamos a estar ok. Ok, entonces, un muestreo del 30% ya. ¿Quién es su 30%? Ah, ya, son tal persona. Y esas personas que eligen muchas veces son supervisores, son cabezas, son jefes, de tal manera que este monitoreo de riesgos psicosociales de nuevo resulta sesgado. Sugerencia, tratar de abarcar a la mayor parte de la población para que no haya sesgo acá de listas. Concientizar a la población de que su respuesta debe ser verdadera, sin prejuicios y sin temor a que alguien pueda ser sancionado, sobre todo en la población operaria de una empresa. Y no quedarse con un monitoreo, sino hacer actividades que enfrenten a este riesgo psicosocial. Por ejemplo, lo que se recomienda en el momento es hacer actividades de afrontamiento. ¿Qué cosa es el afrontamiento? Así como en nuestra 448 nos indican que debemos de disminuir o prevenir el riesgo de la no estigmatización. La no estigmatización es que las personas no discriminen de alguna manera a una persona que ya tuvo COVID. El afrontamiento es una actividad que podemos hacer, que podemos reunir a las personas e irlas enfrentando en cómo afrontar el problema.
Es que como alguien lo va a sobrellevar este problema de que yo regreso al trabajo y como todos sabían de que yo era COVID positivo, ahora no se quieren acercar a mí. Ok, el afrontamiento tiene diferentes formas de cómo llevarlo a cabo. Una forma es la horizontal. ¿Con quién te vas a apoyar? ¿Quién puede servirte de apoyo a tus costados para que no te sientas mal, para que esta discriminación, estigmatización no te haga llevar mal? Otra, que es la que debemos de nosotros fomentar, es la vertical. Si nosotros partimos desde que el jefe entienda o los supervisores entiendan que existe el riesgo de discriminación, de estigmatización, y ellos tienen que apoyar al trabajador, probablemente esta forma de afrontamiento de manera piramidal tenga buenos resultados. Sugerencia, debemos de partir de aquí. Esta es una forma de abordar un problema de manera piramidal. Partimos desde la gerencia, entender de que existe metodologías, cómo afrontar el problema y que ellos deben de servir de ejemplo. Acá las jefaturas, las gerencias, no deben estar hablando de, oye, ¿qué pasa si regresa tan rápido este trabajador y me contagia? No, esa es una forma de estigmatización, de discriminar a los trabajadores. Ellos deben de cambiar esa conciencia. Si cambian, después de que ellos cambien, podemos hacer cambiar a las demás personas, que es la otra manera que bueno, es la continuación de esta manera de afrontar de manera vertical, como estamos viendo ahí en la diapositiva. Y la última es la forma de afrontamiento personal. Es decir, que la propia persona, por sí solo, enfrente el problema. Toda esta metodología cumple para un riesgo psicosocial de manera general. Por ejemplo, ahora vamos con otro ejemplo. Hemos hablado del COVID, pero tenemos a otros casos. Por ejemplo, está la sobrecarga laboral. Muchas veces escucho a unos supervisores decir, bueno, lo que pasa es que tal trabajador no quiere trabajar, pues no, porque yo le digo que se quede una hora más y no se quiere quedar. Esa es una sobrecarga laboral. Si el supervisor lo hace, ¿por qué lo hace? Porque desde arriba se lo permiten, porque la gerencia también tiene esa mentalidad. Y si yo ataco como un riesgo psicosocial, empiezo a concientizar al 100% de los trabajadores aquí abajo, a decirles a todos ellos, no saben que la sobrecarga laboral te puede ocasionar estrés, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, ellos lo van a entender. Pero el supervisor, mientras yo no ataque al supervisor, eso no va a dar resultado. Mientras yo no ataque al jefe de área, eso no va a dar resultado. Mientras yo no ataque a las gerencias, eso no va a dar resultado. ¿Cuál es la estrategia entonces aquí? Existen estudios que demuestran de que mientras menos estrés haya sobre los trabajadores, más productividad va a haber. Pongámoslo a prueba, convencer a la gerencia de que esto pueda ser una prueba de 6 meses. 6 meses en que el trabajador se pueda sentir motivado a trabajar sin una sobrecarga laboral, por ejemplo, en la medida que se tenga que manejar, que se pueda manejar, y si la gerencia compra esta idea, a largo plazo, en 6 meses, en 9 meses, demostrar con indicadores de productividad que es cierto que aumentó la productividad, que disminuyó el descanso médico. Estos estudios existen y se pueden hacer a manera de ensayo dentro de un trabajo. He tenido la experiencia de aquí ayudar a lo que es el riesgo psicosocial con lo que les comentaba de las pausas activas que viene de ergonomía. Si yo implemento unas pausas activas de manera dinámica, hago que los trabajadores disminuyan su estrés y esto aumente la productividad y disminuye el número de descansos médicos. Eso es gestión de salud ocupacional a largo plazo, a 6 meses, a un año, partiendo solamente de un riesgo. Esa es la idea que se debe de vender a quién, a las gerencias. Porque el trabajador te va a entender, pero mientras arriba no lo cambiemos de una manera piramidal, abajo, bueno, no van a haber resultados a largo plazo. Siguiente riesgo para ir viendo la gestión primero, disergonómicos. Los riesgos disergonómicos son aquellos que te van a ocasionar enfermedades del sistema musculoesquelético que nosotros los conocemos perfectamente, hombro doloroso, lumbalgia, hernia, etc.
Ojo con esto, ayer hablamos de la hernia. ¿Cuándo se produce una hernia lumbar para nuestra normativa peruana? Léanse, tengan siempre a la mano CRM 480, donde está el listado de enfermedades profesionales. Este listado debemos, sugerencia, ténganlo como una bibliografía siempre en su oficina. ¿Por qué? Porque nuestra función es identificar estos casos, estos potenciales casos de sospecha de enfermedad profesional. El rol de la enfermería aquí juega un papel bien importante porque ustedes deben de ser la alerta para el médico, para que el médico pueda gestionar esta sospecha de enfermedad e iniciar una investigación. Ahora podamos hablar algo también de esta investigación de las enfermedades. La hernia lumbar se relaciona, según nuestra 480, cuando una persona está expuesta a las vibraciones transmitidas de manera vertical, las vibraciones de cuerpo entero transmitidas de manera vertical que pasen el límite de 0.7 metros por segundo al cuadrado. Secundariamente, y no está descrito en la 480, a causa de golpes. Y bueno, en última instancia, que no siempre va a haber no se puede hacer una relación al 100% fidedigna entre el levantamiento de carga con hernia lumbar, ya que el 90 y tantos % de causa de la hernia es por deshidratación, por cronicidad, por degeneración. Bueno, la principal consulta en consulta médica son dolores lumbares. Y los dolores lumbares muchas veces vienen de aquí, de los riesgos disergonómicos. El hombro doloroso, el síndrome del túnel del carpo, el dedo en gatillo, son algunas de las enfermedades que se desarrollan en esta RM de la 480-2008, MINSA. En esta RM 480-2008 MINSA están desarrolladas todas las enfermedades profesionales. ¿Cómo vamos a atacar aquí? Una forma, por ejemplo, es el Job Strain Index. ¿Qué cosa es el Job Strain Index o el JSI? El JSI es una metodología de cómo enfrentar un problema de riesgo disergonómico por movimientos repetitivos. Hacemos esta metodología y nos va a arrojar, como les he dicho, un semáforo. Verde, ok, amarillo para la oreja, rojo, estás mal, violeta, estás recontra mal y la actividad debe ser detenida inmediatamente. Sugerencias para desarrollar este monitoreo. Existen diferentes cursos a llevar para poder entender diferentes tipos de metodología. Algunos se especializan solamente, digamos, en la NIOSH, digamos, en utilizar un Job Strain Index, o se van especializando poco a poco en desarrollar todos estos tipos de metodología. Lo que yo les recomiendo es que conozcamos, leamos acerca de todos estos tipos y solicitemos al ergónomo que lo realice, pero no nos dejemos guiar solamente de un asesor. Ustedes van a estar, o si no, ya están en diferentes empresas y van a ver monitoreos que se han hecho, como les hice el comentario de la Reva Rula. Reva y Rula muchas veces se generaliza para todo y no es así. En la metodología Reva fue diseñada principalmente para el levantamiento de cuerpos en el sector de enfermería. Es decir, en nuestro sector, en las clases que estamos dando justamente ahora. Fue estudiada ahí y fue ampliándose su rango, ¿cómo se llama? Su campo de acción donde aplicar esta metodología. Sin embargo, no va a aplicar a todos los rubros. Ahí hay que tener cuidado. El Job Strain Index es específicamente para los movimientos repetitivos. Otra metodología que podíamos usar, que es bien conocida, como les comentaba, es la metodología NIOSH. La metodología NIOSH para levantamiento de carga. ¿Cómo vamos a hacer esta metodología NIOSH? Es también sencilla, es una ecuación de 7 variables donde debemos de descargar todas las variables y nos va a arrojar al final un resultado si estamos en amarillo, verde o rojo. ¿Por qué yo les hablo de esto? Me dirán, no, pero eso de ahí es lo que le haga el ergónomo. No. Mi recomendación es la siguiente. Agarren su Job Strain Index, descárguensela de internet. No es difícil acceder a esta metodología. Léanlo.
empápense, es un checklist, y apliquémoslo en la vida real. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, ya puedo saber si una actividad está en números rojos. ¿Para qué voy a invertir? ¿O para qué le voy a decir al gerente, oye, ¿sabes qué? Invierte en esto, si yo sé que está en rojo? Si yo tengo una buena relación con el empleador, le diría, mira, ¿sabes qué? Yo ya sé que está en rojo, yo ya sé qué actividades debemos primero de mejorar el ambiente ergonómico y luego invertimos en monitoreo para ya ver cosas que yo ya no he podido ver. Por ejemplo, algo bien suelto. Una NIOSH para levantamiento de carga te sale automáticamente en rojo si es que tu peso, tu carga está por encima de 25 kilos. Directamente, no tienes que hacer más. No voy a pagar un monitoreo a un ergónomo especialista para que me diga, estás en rojo, cuando yo lo pude haber asumido desde simplemente ver la actividad y ver que estaba levantando 50 kilos el señor entre dos personas. No es que sea un saco, no es que un saco de 50 kilos lo vayan a cargar entre dos porque pesa 25. No, no es así. No es así porque la metodología NIOSH ha sido diseñada para una persona. Nunca, ni en la RM480 nos dice que una carga de 25 kilos puede ser levantada entre dos personas. Eso es una falacia, eso no existe. Ahí estamos cometiendo un error. Y si yo hago una inversión, ahí estoy invirtiendo mal el dinero. Y como les he dicho, también debemos buscar la salud empresarial. Debemos buscar que la empresa vaya bien en las inversiones. Hacemos nuestro monitoreo que corresponda, hacemos nuestras inspecciones de ergonomía. Y estas inspecciones de ergonomía deben ir alineadas a lo que dice mi RM375. Y vamos levantando las observaciones ergonómicas, capacitaciones. Por ejemplo, la capacitación del no uso, que hasta el momento todavía veo empresas que todavía las asesoran, de la faja lumbar. Nosotros debemos ya de concientizar, existe el término, como les comentaba creo ayer, de la falsa sensación de seguridad. Un ejemplo claro es el uso de la faja lumbar. Hay personas que todavía lo usan pensando de que con esto son más fuertes. Con faja o sin faja, igual te vas a lesionar la columna si sigues cargando más de 25 kilos. O si eres mujer, más de 20. Los riesgos biológicos. Un lugar donde podemos enfrentar estos riesgos biológicos es ayudando al área de calidad, asesorándolos por el uso de los dispensadores de agua. Estos dispensadores de agua se deben de monitorizar la presencia de riesgos biológicos en el piquito, en el dispensador, si realmente están haciendo esos cambios, ese mantenimiento al dispensador. Otros riesgos biológicos ya más embebidos en el día a día del trabajo se va a presentar sobre todo en el sector salud. Ejemplo, les hago un ejemplo, les pongo una situación y ustedes mismos la van analizando. Una trabajadora de un hospital X tuvo contacto con unas sábanas de un niño que tenía carosis. La trabajadora no sabía que este niño tenía carosis. Y 2 días más tarde empieza con las características propias de una carosis. Y unos días, después de 5 o 6 días, le diagnostican de ácaros. ¿Era un riesgo biológico? Sí era un riesgo. Sí estaba presente. Se debieron haber tomado acciones. Debimos de haber informado a la enfermera. Debimos de haber puesto los EPPs, los guantes, etc. No se debió de haber combinado la sábana del niño con otras ropas, etc. O sea, sí existió el riesgo. ¿Es una enfermedad profesional? Eso es diferente. Hay 2 términos ahí. Uno que es una enfermedad ocupacional y otro que es una enfermedad profesional. Una enfermedad, y esto solamente ya es totalmente teórico, no es algo que, bueno,
en nuestra norma, incluso en la RM 480, lo usan de manera indistinta. Enfermedad ocupacional, enfermedad profesional, lo usan de manera muy indistinta. Sin embargo, si vamos a la teoría, una enfermedad profesional, una enfermedad ocupacional es aquella que está ligada a la ocupación a la que haces, es aquella que simplemente tú desarrollas, eres carpintero y te puede dar alguna enfermedad por los movimientos repetitivos, por el levantamiento de carga que haces. Diferente a una enfermedad profesional donde ya está ligada a la normativa. En este caso, nuestro listado de la 480 y las normativas cambian de país a país. Por ejemplo, en España sí consideran a una hernia cuando es ocasionada por golpe y está descrita en su legislación, para nosotros no. Hablando del sector carpintería, hay un tipo de cáncer que se ocasiona por exposición a las partículas emitidas al polvillo de madera. Al polvillo de madera. ¿Qué tipo de cáncer es el que se ocasiona por exposición al polvillo de madera? Ese tipo de cáncer es el cáncer del seno paranasal. Por si acaso, también como conocimiento general, a veces nos enfrentamos a exámenes así, esa pregunta puede venir por ahí. Bueno, acostumbran algunos a tomar ese tipo de preguntas. Seguimos. El otro riesgo donde se amplían los puntos es este riesgo físico. Aquí entran las vibraciones, bueno, donde estábamos hablando acerca de las hernias lumbares. Aquí entra el ruido, hay una diapositiva más adelante. Aquí entra el estrés, donde está el calor y el frío. ¿Cuándo se habla de un estrés térmico? No quisiera que caigan ahí, también si en algún momento se enfrentan a los ingenieros, a los médicos ocupacionales, de hablar acerca del estrés térmico. El estrés térmico por calor sucede cuando una persona está expuesta más allá del tiempo permitido a una temperatura permitida. Ejemplo, si estás expuesto a 50 grados de temperatura, ¿cuánto tiempo debes estar solamente a esos 50 grados? Pueden ser que alguien por ahí, me ha tocado vivir, por eso les hago estos comentarios, puede ser que alguien les diga, a ver, señorita Rosa o licenciado Juan, ¿sabes qué? Mira, el trabajador está expuesto ahí en esta cámara, porque esta cámara necesita estar a 50 grados, porque la pintura para teñir a los textiles está a 50 grados, ¿cuánto tiempo cree que debe estar ahí? Ah, bueno, entonces solamente 5 minutos y que salga a hidratarse. No resbalemos, no toquemos, o sea, no resbalemos ahí. Siempre va a haber personas que tal vez por ahí nos quieran hacer caer con ese tipo de preguntas. Un riesgo de estrés térmico no se mide solamente por la temperatura. Un riesgo de estrés térmico, y aquí me quedo igual unos 5 minutos, se mide principalmente por 3 puntos. Es cierto, se mide por la temperatura, se mide por la humedad relativa y se mide por la velocidad del viento. Además del gasto calórico que hace la persona en su actividad. Todo esto va a arrojarles un indicador por el tiempo que puede o que va a estar ese trabajador. Si el trabajador está a menos de 10 minutos, aparece de color verde. Si el trabajador está de 10 a 50 minutos, aparecerá amarillo. Si está más de una hora, aparecerá rojo. Bacán con esta parte de acá. Pero estos parámetros son los que juegan a favor o en contra de este tiempo. O sea, no es que simplemente porque está a 50 grados esté 5 minutos. No, juega el valor de la temperatura, saber, y repito, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y el gasto calórico de la persona que realiza la actividad. Es muy diferente decir que una persona está expuesta a 50 grados de temperatura en el sector agrícola porque está cosechando y no sabemos en dónde estará cosechando. Bueno, 50 es una exageración, ¿no? Podríamos hablar de 35 grados, digamos, 37 grados.
Es muy diferente decir que esta persona que está a 37 grados de temperatura en un clima seco, sin humedad relativa, por ejemplo en el Cusco, pero sí tiene velocidad del viento, bueno, su gasto calórico es mayor a una persona que está en Lima, que es cierto, está también expuesto a 40 grados, pero está en una zona textil y lo que tiene que hacer es exponerse una pantalla a digital. Son dos actividades muy distintas. Los dos trabajadores están expuestos a la misma temperatura, pero en diferente actividad, por lo tanto, diferente gasto calórico. Esto también debemos de analizarlo. Bueno, ahorita no nos va a dar el tiempo para ir analizando cada uno, pero el gasto calórico, por ejemplo, ya les voy dejando ahí para quien le interese, para que lo siga leyendo, tiene sus cuadros. Búsquenlo en internet. Existen cuadros, cómo guiarme para cada actividad, para analizar cada actividad por gasto calórico. A lo que voy, no caigamos en una pregunta como esta de que, bueno, 50 grados solamente 5 minutos, pues me parece. No, porque no sé la actividad que realice ese trabajador. No sé la actividad que realice. Porque necesito un monitoreo. Para un estrés térmico necesito sí o sí un monitoreo. Lo mismo juega, ahorita hemos hablado del calor, lo mismo juega para el frío. No simplemente porque esté a 0 grados de temperatura, ya va a exponerse solamente 15 minutos. Lo mismo juega, yo no sé cuánto tiempo irá a hacer ahí sus actividades. Y ojo, para el estrés térmico, ¿cuáles eran las 3 características para el calor? Las 3 actividades que sí o sí teníamos que hacer para enfrentar el riesgo de estrés térmico por calor. Sombra, pausa, hidratarte. 3 puntos que debemos de cumplir sí o sí. Basados en eso, podemos ir avanzando nuestras actividades de estrés térmico. Riesgos químicos. Miren, si hemos ido desde lo más, tal vez, lo más, entre comillas, lo más fácil de afrontar, desde aquí hacia arriba. Estamos yéndonos ya hacia los riesgos químicos. Entre comillas, porque en la práctica, cuando enfrenten un riesgo psicosocial, se vuelve totalmente complejo. Vamos llegando hacia ya lo que es el riesgo químico. Sí o sí sus monitoreos. Sí o sí, yo no puedo saber si un elemento que no conozco no está ocasionando daño. Ejemplo, el ozono. Se ha difundido bastante, hace no mucho, hace 2 meses cuando empezó esta pandemia del COVID, de usar unas cámaras con ozono para desinfectarte y matar al virus. No sé de dónde salió, pero la comercialización fue amplia y vieron empresas que compraron sus cámaras de ozono, mal asesorados probablemente o sin escuchar a la parte de salud ocupacional. El ozono es un elemento químico. El ozono sí es desinfectante, pero también es irritativo. Y según nuestra normativa, también tiene un valor límite superior de exposición. Y sí ocasiona enfermedades. Y sí puede ser irritativo para las vías respiratorias. Así que la DIGELS alzó la mano y dijo, cuidado, esto no va. No deben de ir las cámaras de desinfección porque puedes ocasionar más daño del que haces. Hay empresas que han comprado ozono para ponerlas a manera de desinfección de las oficinas en las paredes. Este ozono debe ser monitorizado y la monitorización del ozono es bien compleja, pero debemos de hacerlo para poder saber si realmente le hacemos un bien al trabajador o le estamos haciendo un daño. Con toda esta introducción quiero decir de que cada peligro debe tener su propio programa y sus propias actividades. Ese es uno. Y dos, he visto, y yo mismo lo he hecho en algún momento cuando todos hemos empezado en salud ocupacional, en algún momento todos hemos empezado en esta área, a querer abarcar todos los peligros en mi programa de salud ocupacional. Y al final solamente hacemos capacitación e inspección. Y eso no es un programa, si ya nos estamos dando cuenta, de salud ocupacional. Si este año tengo los recursos económicos y yo tengo el tiempo y tengo al equipo, acordémonos que salud ocupacional no es solo el médico, la enfermera, es todo el equipo,
el ergónomo, el psicólogo, el nutricionista ocupacional, etc. Tengo todo un equipo, me enfoco en 1 o 2 programas al año para poderlo ir desarrollando y poder graficar indicadores. Aquí más o menos ya lo que hemos ido hablando acerca del estrés térmico, de la iluminación, que es otro riesgo también, porque en la mayoría de empresas, por así decirlo, solamente ir y medir la iluminación que caiga sobre el teclado del trabajador y que no sea dificultoso para su vista. Hasta ahí ok. Pero también existe el riesgo de iluminación en los transportistas. Existe el riesgo de iluminación en los digitadores, que obviamente causan mayor daño. O existe el riesgo de iluminación en el patio de maniobras. Como les he dicho, en la 375, que es nuestra norma básica de ergonomía, también le dice cuál es el límite mínimo de lux que debe de ver en cada área de trabajo. Y ahí habla también del patio de maniobras. Existe un límite mínimo de lux. Casi todos los riesgos se miden por el límite máximo, pero en el caso de la iluminación hay un riesgo mínimo. Alguna vez también nació una pregunta, me la hicieron, así que les voy adelantando ahí. Me dijeron, Doc, ¿y no existe un riesgo máximo de iluminación? Es decir, ¿qué pasa si la persona está expuesta a más luz de la que normalmente debería estar expuesta? ¿Ocasiona daño? Para nuestra normativa no está detallado como tal. Pero si buscamos más allá, en una NTP de España, es una recomendación simplemente que también se base en esta bibliografía, en las NTPs de España. Pueden poner cuando la busquen como INSHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, o las NTP. Ahí van a encontrar acerca de la iluminación y sí, si hay un riesgo ahí lo describe con un límite máximo de luxes, porque más allá puede ocasionar daño. Justamente en un país europeo apareció hay un antecedente que puede servirnos de base en algún momento, de una persona que usó la computadora por más horas de la que estaba permitida para este país europeo, que si mal no recuerdo son 6, 7 horas continuas de trabajo, para un turno normal de trabajo. La persona usó más horas de lo normal esta computadora y terminó primero con ojo rojo. Como no lo consideraron accidente de trabajo, creo que muy pocos se le hubiera ocurrido considerarlo como un accidente de trabajo, la persona siguió exponiéndose. Al final lo que tuvo fue un desprendimiento de retina. Y si buscamos en la bibliografía bien rebuscada, la exposición prolongada a pantalla de visualización de datos puede ocasionar un desprendimiento de retina en un 0.05% de casos, se avalaron de ahí. Se avalaron de ahí y hay un antecedente actualmente de que el uso prolongado de una pantalla de visualización de datos ha sido considerado como causal de la enfermedad profesional de desprendimiento de retina. Existe ese antecedente en un país europeo. ¿A qué voy? Que cuando aparece este antecedente puede servir de base a nivel mundial para alguna denuncia. Así que sí existe el riesgo de iluminación y sí deberíamos también de atacarlo en nuestras empresas. Hay personas que les gusta subir con todo el brillo de su pantalla y esto les puede ocasionar daño. Sin embargo, vayamos por partes. Si en mi empresa existen los otros riesgos que tienen consecuencias más fatales, primero vayamos por ahí y luego caigamos a la iluminación. Por eso es que iluminación, estrés térmico, ergonomía y etc. tienen un hiper. En el hiper lo vamos detallando según el índice que corresponda, desde el que tiene mayor índice al que tiene menor para poderlo atacar. Dosimetría de partículas respirables, ya más o menos también lo hemos visto. Dosimetría de ruido. No vamos a ver en un ratito en las diapositivas cuál es el nivel máximo. Evaluación ergonómica, aquí hablábamos acerca de arriba, de las posturas. Se me perdió mi mouse, acá está. La evaluación arriba, de NIOSH,
índice IBM también es otra metodología para ver el movimiento repetitivo. De la metodología ROSA, o Rosita, pero se llama ROSA. La metodología ROSA, tal vez a muchos les pueda servir, es una metodología que se usa para las personas que se encuentran que se encuentran sentadas. Ese es su riesgo en sedestación y que usan una pantalla de visualización de datos. Ahí van a ver la altura de la silla, si tiene 5 patitas o no, el respaldar, a cuánta de distancia del escritorio debe de estar, etc. Es otra metodología. Ahí vamos ya reuniendo varias acerca de ergonomía. La evaluación psicosocial, que ya también les he comentado. ¿Qué cosas son los límites máximos permisibles? Aquí solamente para dar un pincelazo a esta parte, porque esto de acá es ya meternos más a lo que es el riesgo químico. Existen diferentes formas de ver el riesgo máximo permisible. Nosotros centrémonos, nosotros vamos a llegar en esta oportunidad, esperemos que haya más, o que vayamos ya profundizando los diferentes peligros, tal vez en un futuro en otros cursos. Debemos de centrarnos en que existe el límite máximo permisible. Para los riesgos químicos existe el STIL, el CELIS y el TLB-TBAA. Hasta ahí lleguemos, pero sí recordemos de que existe un límite máximo permisible y que no debemos de pasar esto. Y no solo aplica para el riesgo químico. Por ejemplo, ¿cuándo se considera un movimiento repetitivo? El movimiento repetitivo, según nuestra normativa, se considera cuando repites 4 ciclos de movimiento en un lapso de 20 segundos en un minuto. Pero esto es muy teórico, esto es muy cerrado. Yo no puedo estar midiendo exactamente los ciclos de movimiento que hace una persona, en cuánto tiempo, en un minuto, etc. Debemos extrapolar, debemos de ser más ¿cómo se dice? Más humano. Ir y ver al trabajador qué movimientos exactamente hace. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer, ¿cómo se llama esto? Creo que algunos lo conocen como chaquiras, pulseras, estas cositas que se ponen en las muñecas y que tienen bolitas. Para pasar estas bolitas o para anudarlas, estas muñequeras, se necesitan movimientos finos. Cuando el trabajo es artesanal y solamente hacemos un máximo de 15 o 20 para vender en el día, tal vez no ocasione daño y aún así tal vez ocasione algo de entumecimiento en el dedo. Pero cuando esta actividad es industrial, las personas tienen un límite de tiempo para cumplir con hacer este tipo de materiales, de productos. Y ocasiona lo que es el movimiento repetitivo, que tiene su límite máximo permisible y ocasiona daños. Aquí hablamos ya acerca del ruido. Justamente lo que más conocemos o lo que siempre nos meten a la cabeza es 8 horas 85. Como les he dicho, 8 horas para la gestante ya no es 85, 8 horas para la gestante es solamente de 80 decibeles. Y esto no es que a la mitad, 4 horas, entonces que sea la mitad, 40, no, es 88. Y esto tiene su lógica ecuacional. Tampoco vamos a traer la referencia, pero sí recordar de que la normativa peruana nos exige, nos muestra esta parte de aquí. Y que en libros, en bibliografía, tenemos toda esta referencia de exposición. Es decir, la pregunta que nos puede llegar en algún momento en un examen. ¿Una persona puede exponerse a 100 decibeles? Sí se puede exponer. Depende del tiempo en el que esté expuesto. 15 minutos, dice, de exposición para que no ocasione daño. ¿Existen los accidentes por ruido? Sí existen los accidentes por ruido. Por ejemplo, una persona que entra a un ambiente donde teóricamente estaba protegido y sin equipo de protección personal,
puede exponerse a un ruido intempestivo y que no ha estado preparado. Por ejemplo, una persona que entra a un socavón de mina y se expone al ruido que ocasionan los ventiladores sin haber estado usando un equipo de protección. ¿Qué ocasiona esto? Un golpe, un ruido de un momento a otro ocasiona un trauma acústico y es un accidente de trabajo y es un accidente ocasionado por ruido y es un tipo de pérdida auditiva que podría recuperarse si es que el otorrino lo aborda inmediatamente. Por esa razón también hago otro comentario. Si estamos expuestos a ruido y yo tengo un trabajador que perdió la audición de un momento a otro, no echemos siempre la culpa, debe ser un tapón, entonces que se espere y que mañana lo vaya a ver al otorrino. No, si yo sé que el trabajador se expuso a ruido, puede ser que sea un trauma acústico. Y si yo le derivo en ese momento al otorrino, puede ser que este trabajador recupere su audición. El trauma acústico se podría recuperar. Lo que no se recupera es una hipoacusia inducida por ruido. Diferencias. La hipoacusia inducida por ruido se presenta en un tiempo largo, en un tiempo de exposición de semanas, de meses al ruido. Un trauma acústico no, es de golpe. El señor entró bien y ahora salió diciendo que no escucha nada por el oído izquierdo. Y es solamente unilateral el trauma acústico. Raras veces es bilateral. La hipoacusia inducida por ruido es bilateral porque es crónico y ambos oídos fueron afectados. Entonces, para resumir todo esto, yo solicito monitoreos. Y estos monitoreos deben de tener obviamente deben tener los resultados, la relación de agentes que yo he medido, el límite permisible contra lo que le están comparando, qué metodología han usado. Todo esto yo debo de revisar en mi monitoreo. ¿Por qué? Porque el ergónomo, el ingeniero industrial y de higiene que me lo haya presentado, debe de tener una base, una buena base para poder yo implementar las medidas de acción que él me va a sugerir. Y no debo yo, entre comillas, de dejarme engañar por monitoreos que no cumplen con un buen estándar. El tamaño de la muestra que se usó. Por ejemplo, otro caso, hay algunos que simplemente llegan y te monitorean el peróxido de hidrógeno en 15 minutos y de eso lo quieren extrapolar. No necesariamente va a ser así porque el trabajador no se expone 15 minutos, se expone 8 horas al ruido, digamos. No se expone 15 minutos, se expone 8 horas. Y el trabajador no siempre se expone a un solo lugar, sino que camina de lado a lado y el monitoreo ya cambia. Hemos visto entonces lo que es higiene, lo que es salud y lo que es seguridad. Y ayer hemos quedado en esta parte de acá. Ya estábamos viendo de lo que son los accidentes. Un acto y una condición insegura. Y para repasar, acto inseguro. A ver, un momento. ¿Cómo hacía esto? A ver. Uy, ¿qué hice? Un momento, por favor, un ratito. Bueno, un acto y condición insegura. Un acto es lo que el trabajador hace sabiendo de que puede ocasionarse un daño, o no necesariamente. Y una condición insegura es que el ambiente no es el propicio y puede terminar ocasionando daño al trabajador. Por ejemplo, por favor usemos el chat para podernos comunicar. Entiendo que por el chat podemos estar hablando para poder participar, porque de ahora en adelante es ver gráficos e ir identificando simplemente lo que se pregunta en cada diapositiva. Por ejemplo, aquí identificamos un acto o una condición insegura. ¿Qué opinan? Una condición. Perfecto, Roberto Ruiz. Por favor, participen todos, escriban. ¿Es una condición o es un acto inseguro? Ahora me dice, ya, es un acto. Ok, es un acto. Alejandra, buenas noches. Es un acto. Brigitte, es un acto.
¿Podríamos considerarlo un acto inseguro? Sí, una acción totalmente insegura, ya que no está usando una postura adecuada. Claro, aquí vamos a analizar un poquito. Uno, si es que me fiscalizan. El señor dobló la columna y levantó un cilindro que más o menos debe pesar pues sus 250, 300 kilos, digamos. Y sí podríamos nosotros decir en nuestra investigación de accidente que fue un acto inseguro. Podríamos decirlo así. El fiscalizador le preguntará, ¿usted en qué se basa para decir de que fue un acto inseguro? ¿Realmente le dio la inducción al trabajador? Ojo acá, porque el trabajador, hasta ahí, él debía de saber cuál era su hiper. ¿Qué cosa significa hiper? Repito, identificación para... Yo sé que tal vez hay de diferentes, hay algunos de ustedes ya está trabajando en empresa y obviamente saben lo que es un hiper, y hay otros que no, que tal vez están empezando en el área de salud ocupacional. Hiper, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Y cada trabajador debe de recibir un hiper al ingresar al trabajo de su puesto de trabajo, de su actividad. ¿El trabajador recibió su hiper? No, porque sí he visto trabajos donde no han recibido su hiper todavía los trabajadores. No saben los riesgos a los que están expuestos. Si él no sabe el riesgo al que esté expuesto, va a hacer la actividad. 2. Procedimiento. El trabajador tenía conocimiento de que existe un procedimiento de cómo hacer esta actividad. No, porque solamente era levantar un cilindro. No. Toda actividad que se hace dentro del trabajo necesita un procedimiento. Ese cilindro tiene algo. Tiene pintura, tiene thinner, no sé, ya tiene thinner. Y ese cilindro él lo tenía que llevar para combinarlo, para pintar una pared. Entonces sí es parte de tu trabajo. Y si no es parte de tu trabajo, peor todavía, es una falta grave. Ya, entonces sí es parte de mi trabajo y yo necesitaba hacer el procedimiento exactamente como el trabajador debía de llevarlo. Ok. ¿Existe el procedimiento? Sí existe. ¿Le diste el procedimiento al trabajador? ¿El trabajador conocía el procedimiento? ¿Fue entrenado? ¿Tuvo inducciones? Uy, perdón, acá. ¿Recibió su inducción de ingreso? Recibió su inducción de ingreso y ahí hay dos tipos de inducciones, ojo, su inducción de seguridad y salud y su inducción en el puesto de trabajo. ¿Recibió esa inducción? ¿Recibió su capacitación en ergonomía? El trabajador sabía que esa postura incómoda o ese levantamiento de carga mal hecho, porque ahí está recontra mal hecho, le podía ocasionar una lumbalgia. ¿Tenía conocimientos del trabajador? Miren, hasta ahí todo lo que nos pueden pedir. Hiperprocedimiento, inducción de ingreso, la capacitación. ¿Existe un monitoreo? No, pero pucha, sí, ya es obvio de que le va a ocasionar daño. El trabajador no va a saber de obvio. Nosotros somos los especialistas en seguridad y salud y nosotros debemos de prevenir de que eso no ocasione daño. Si cumple por ahí con todas estas cositas, podríamos decir que el trabajador, o sea, no, sí le hice su hiper, sí le entregué el hiper, el trabajador y del hiper se pueden desprender diferentes cosas, como le he dicho. Lo has hecho el hiper, el trabajador ha participado de la elaboración del hiper, que te exige la normativa, ha participado en la elaboración, está difundido tu hiper, es decir, debe estar ventilado en tus paredes. El procedimiento cumple con diferentes preguntas para que sea un procedimiento correcto. El trabajador sabe qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y puede hacerlo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? Bueno, va a levantar un cilindro. ¿Cómo lo va a hacer? No sabía cómo lo va a hacer, simplemente el jefe le dijo que lo levantara. ¿Puede hacerlo? ¿A qué te refieres con que puede hacerlo? Bueno, ¿tiene todas las condiciones seguras para hacerlo? Tal vez el cilindro pesaba como 400 kilos, ¿solamente él va a ir a levantar un cilindro? Todo esto nos pueden fiscalizar. Si yo lo pongo abiertamente como un acto inseguro, está bien, pero no solamente fue un acto inseguro,
porque el empleador tuvo responsabilidad, y aún así yo haya cumplido con todo lo que iba. Yo he cumplido con todo, señor, todo. El trabajador no me puede denunciar porque yo he cumplido con todo. Aún así, el empleador es el responsable. Siempre el empleador va a seguir siendo responsable porque no entrenó bien al trabajador en no hacer esta actividad. Aparte de que él cuenta con su SSTR. Ayer me hicieron esta pregunta, creo. Un trabajador que simplemente está con lumbalgia no lo quieren derivar a la clínica porque dicen que le van a dar de frente un mes de descanso médico. Bueno, pues sí, porque lo merece. Porque si el trabajador necesita un descanso de 7 días, el único en decidir ese descanso médico es el médico de la clínica, el traumatólogo, quien lo vaya a atender. Estoy haciendo una exageración de un mes, porque no le va a corresponder un mes de descanso, a no ser de que sospechen de otra cosa. Hagamos ahora un ejercicio con otro ejemplo. Un momento, por favor. Se queda un poco Aquí. Aquí ya estamos en una oficina. ¿Sí? No sé, elijamos una situación. Aquí, ¿cuál sería, si identifican un acto, cuál es el acto inseguro? O si identifican una condición, ¿cuál es la condición insegura? Ahí donde hemos sombreado. No sé si me siguen. ¿Los cables? Claro, usted dígame, Alejandra, ya, los cables, ¿es una condición o es un acto? Claro, es una condición insegura, perfecto, es una condición insegura. ¿Por qué? Porque no están bien, no están con canaletas, digamos, es simple, lo podríamos poner canaletas. Ahí es una condición insegura. Otra, Brigitte, la taza caliente encima de las... Claro, la taza caliente, y hay gente que les gusta tomar su cafecito dentro de la oficina. ¿Eso es un acto inseguro o es una condición insegura? Y ahí hay café, así hay café. Claro, es un acto, pero igual nosotros es un acto, siempre y cuando nosotros ya hayamos tomado todas las acciones. Aquí se identifican ya diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué más? A ver acá. ¿Qué podrían identificar en este señor? La postura. Claro, esa es de ley, su postura. Está relajadazo ahí. En el otro que hemos sombreado, que hemos enmarcado, podría ser una condición las ventanas abiertas hacia adentro. Sí es una condición. La iluminación, claro, perfecto. La computadora está totalmente mal situada. El trabajador, miren cómo está poniendo su mano en la frente por el reflejo. Esa es una condición insegura. Lo han puesto simplemente ahí porque ya no cabía en otro lugar y no se dieron cuenta de que él va a terminar con dolor de cabeza y dolor de ojo todos los días. Ahora vayamos a una situación, si no mal no recuerdo, una situación más real. ¿Qué es? ¿Un acto? ¿Una condición? En la diapositiva que estoy mostrando, ¿qué es? ¿Un acto o una condición? Listo. Decimos que es un acto inseguro. ¿Por qué? Obviamente porque este trabajador es una combinación de acto y condición. A eso voy, bien, Roberto. Casi todos los accidentes van a tener tanto acto como condición y no caigamos en ese error de que todo lo queremos echar la culpa al acto inseguro o a la acción insegura.
¿Por qué digo en ese error? Porque varias veces he escuchado de que nos empujan a decir, es un acto inseguro, y queremos de que siempre la responsabilidad sea del trabajador. No siempre va a ser así. Y casi siempre es una combinación de ambos. Es una combinación de acto y condición insegura. ¿Por qué diría condición insegura aquí, Roberto? ¿Podrías darnos tu punto de vista? ¿Por qué sería una condición insegura aquí? Acto creo que ya queda claro para muchos. Condición, porque ¿dónde podríamos defender una condición insegura aquí? Imaginemos, tal vez, imaginemos un poco más allá. Imaginemos, solamente estamos viendo una foto, es cierto. Podremos imaginar. Es una combinación porque no es el lugar donde debe de estar el montacarga. Claro, puede ser porque no es el lugar donde... Un montacarga no es un andamio, claro. Claro, claro, es una condición, puede ser por ese lado. Otra opinión, Brigitte, es una condición porque está el encargado. No, no necesariamente, porque el encargado también, no, no necesariamente, no necesariamente. Podríamos decir que es una condición, a ver, Brigitte, para caer en esta situación, una condición insegura es que la infraestructura, el medio ambiente donde tú estás desarrollando tu actividad, no te brinda la seguridad necesaria. No te da la seguridad. Y es una condición insegura porque entro a un ambiente de trabajo y estaba cargado de benceno y yo me lo aspiré. Y nadie me dijo que yo tenía que usar una mascarilla. Por ejemplo, es una condición. Claro, ya ven, ya vamos cayendo esa idea. A ver, ¿qué dice arriba? Perdón, lo que sostiene el montacarga de arriba no está amarrado y puede caer encima del operador y de los ayudantes. Claro, y ahí ya vamos cayendo al medio ambiente. Eso sí es una condición. Daisy no cuenta con sus CPPs. Claro, y bueno, fuera de los CPPs no deberían. Claro, si vamos desde el chofer, no tiene casco, no tiene nada. Nadie tiene nada, miren, están para suceder un accidente fatal ahí. Y sí, el empleador no le está dando los EPPs. Claro, Mila, eso sí es una condición porque ya estamos yendo más allá de solamente la acción del trabajador. Brigitte, claro. Darwin Ávila, señalización, también es una condición. Ya ven, sí hemos sacado más condiciones que acto. Y si vamos por ese lado, probablemente el mismo empleador no haya puesto todo su empeño en aclararle a los trabajadores que esto les puede matar. Experiencia en una empresa X, obviamente no puedo revelar, casi nunca revelo los nombres, hacían una actividad similar, pero en lugar de que se pare aquí, se paraba el trabajador en las uñas, acá está las uñas, y acá se paraba el trabajador. Lo elevaron y lo elevaban normalmente hasta una altura prox de unos 3 metros, para que el trabajador aquí arriba acomode el producto que se iba ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre. Bueno, que el estibador luego iba a cerrar, no me acuerdo de la actividad acá. Lo elevaba, acomodaba todos los productos a unos 3 metros de altura. Y el trabajador, como estos señores, en primer lugar no debería de estar parado en las uñas de un montacarga y en segundo lugar sin arnés. En una de las actividades el trabajador cayó. No falleció, pero quedó parapléjico. ¿Condición o acto? Bueno, condición insegura porque no le daban las herramientas necesarias como para poder hacer esa actividad. Lo que dijeron por ahí ustedes, no es un lugar para un montacarga. El montacarga no puede estar así elevándose de esta manera. No es el lugar, no les están dando las herramientas necesarias a estos trabajadores para hacer su actividad. Eso es una condición. No les están dando sus herramientas necesarias. Condición o acto inseguro. Y ojo que no todas, o sea, estas fotos sí son descargadas de internet, pero muchas me traen mientras van viendo por favor ustedes, que sí son cosas que suceden.
Son cosas que suceden, a veces hasta causan un poco de gracia, así como los videos virales de Facebook, de YouTube, pero son cosas que suceden. O sea, estas cosas suceden en el día a día, y lamentablemente son los accidentes que lamentamos, muchas veces hasta fatales. ¿Acto o condición? Sí, estoy aquí, solamente que sea, no puedo. Ya, a ver, y ahora sí, se había salido de mi diapositiva. A ver, menos toda la mayoría dice acto. Y condición porque no se buscó la manera de lograr una comunicación sin acercamiento. Claro, la mayoría ha opinado acto nuevamente y sí, si nos damos cuenta, en la práctica, como les he dicho, mayormente vamos a ver un acto. El reto es ver la condición. Por ejemplo, Alejandra, buenas noches Alejandra, gracias por tu participación, porque no se buscó la manera de lograr una comunicación sin acercamiento. Sí, si se dan cuenta aquí hay puntos ciegos. El chofer, esta gran herramienta, tiene puntos ciegos. Puede girar en cualquier momento y no ver si el trabajador ya se alejó. Accidentes fatales así suceden a diario. Otra vez, lo que pasa es que acá tengo que ir cambiando de pestañita. Todavía no me acostumbro aquí. Acto o condición. Mientras van comentando, les voy comentando algo similar. Acto o condición, miren. En una constructora, algo similar, íbamos por el piso, bueno, íbamos por el piso 10 aproximadamente. Se elevó un bloque de concreto, de estos bloques, bueno, que sirven simplemente para ir poniendo las paredes en este tipo de construcciones. Todos se alejaron de este techo. El trabajador no se alejó. Vino el bloque y lo mandó hasta abajo. Un accidente fatal. Acto o condición. Imaginemos un poco más allá. ¿Qué es lo que pudo haber fallado? Algo similar que aquí. Algo similar que aquí porque estamos diciendo que ya no hay trabajadores. Si nos damos cuenta, si vemos, ya no hay más gente. ¿Por qué él sigue aquí cuando hay una carga suspendida cerca a él? Ambos, me dice Daisy. ¿Por qué? Acto, tal vez ya quede bien claro en esta foto el por qué. Condición, ¿por qué? ¿Por qué sería una condición insegura? Tal vez ya yo te pongo en esa situación, Daisy, ya yéndonos un poco más allá, el empleador se va a defender diciendo, yo les dije a todos que se bajaran y ese se quedó ahí. ¿Por qué sería una condición? ¿Por qué no se habrá bajado el trabajador? ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué no se alejó de ese techo, lamentablemente, este accidente que les comento, del 10º piso y el bloque de cemento le golpeó? Ni siquiera no muere por el golpe de concreto, sino por la caída. Condición por la escalera que estaba mal ubicada. Puede ser, mira, buen ojo, no me había dado cuenta de esa escalera. O sea, el trabajador tuvo que subir por ahí, luego se alejó y ya no tuvo por dónde bajar. ¿Es una condición? Sí, es una condición. Puede ser que la escalera esté mal ubicada. Otra razón, la tabla ya está en el lado de la escalera. Más que la tabla, yo me iría como Tracy, como dijo Brigitte, por la escalera en sí. Porque la tabla es una carga suspendida, están girándolo de un lado para otro.
¿Por qué no habrá otros trabajadores ahí? ¿Por qué ese solito se quedó ahí? ¿Qué pasa en las zonas de construcción si es que alguien trabaja en construcción? Hay ruido. Y si hay ruido hay interferencia en la comunicación. Yo puedo haber usado inclusive un megáfono y todos me escucharon para salir de ese lugar, pero este trabajador no me escuchó y se quedó ahí. Y entra, como les he comentado, la parte de salud. ¿Tenías ahí a un trabajador con hipoacusia? Cuando investiguen el accidente, si fue un fatal, y vean que si era un trabajador con hipoacusia inducida por ruido, ¿cómo vas a tener a un trabajador con hipoacusia en un lugar donde hay ruido y donde la comunicación es necesaria para evacuar? Existen entonces en este ambiente de trabajo señalizaciones lumínicas para los hipoacúsicos. Ya, tenías un hipoacúsico ahí. Existen señalizaciones lumínicas en construcción donde te digan, oye, te esté alerta, aléjate o algo. No, no existe. Bueno, entonces no debiste haber tenido a alguien con una hipoacusia moderada dentro del trabajo. Suceden este tipo de situaciones. Por eso es que caigo nuevamente al comentario que ya estaba haciendo ayer. Nosotros tenemos un certificado de aptitud que entregamos al empleador. En ese certificado de aptitud es cierto, es responsabilidad del médico hacer las averiguaciones, pero el personal del médico, nuestro principal soporte es el enfermero ocupacional, el enfermero en la enfermera ocupacional. ¿A qué voy? A que si este certificado decía restricción, no exponerse a ruido por encima de tales niveles, va a quedar corta esa restricción si es que yo no entro al campo y veo realmente que hay ruido. Por más de que le den los equipos de protección personal, yo protejo al trabajador de que no empeore su ruido, su hipoacusia, ya. Pero no solo no debo de dejar de que empeore la hipoacusia, sino que esa hipoacusia puede ocasionar un accidente fatal. A eso es lo que estoy yendo aquí. Y en la tablita SCAT te preguntan, existen, que ahorita estamos llegando a esa tablita para dejarla también ahí como pie para la última parte, que ya es exámenes médicos ocupacionales y hacer un par de ejercicios un poco más reales de accidente. ¿Existe alguna condición fisiológica en el trabajador que limite sus actividades? Sí. Era hipoacúsico. Sí. Tenía discromatopsia y lo mandé, estaba yo en la policía y lo mandé a desactivar una bomba, por hacer exagerados. O tenía discromatopsia y trabajaba con cables eléctricos. O sea, sí existía una situación fisiológica. ¿El médico advirtió? Sí, sí advirtió. ¿Se respetaron las recomendaciones dentro del trabajo? No. Entonces ya no va por un acto inseguro, va por una condición específica sobre el trabajador con restricciones. Muchas veces las condiciones inseguras como en este caso, no necesariamente parte porque, bueno, va parte principalmente porque el empleador no le está dando las condiciones necesarias al trabajador de desarrollar sus actividades. Pero muchas veces también porque el mismo trabajador no reporta estas situaciones. Es otra experiencia que les comento. Hay que insistir a los trabajadores de que reporten los incidentes, accidentes y situaciones que puedan ser considerados como condiciones inseguras como esta. Otro ejemplo de una condición insegura. Acá no salió tan bien la foto. No salió tan bien. Después de que enfrentemos un accidente, debemos de reunirnos con los trabajadores y hacer la difusión de este accidente. Y esto también está dentro de nuestra 29783. Debemos de hacer la difusión del accidente, recalcar qué es lo que sucedió. Y bueno, y ver las medidas que vamos a tomar. Aquí ya vamos llegando acerca de lo que es la investigación de un accidente de trabajo. ¿Cómo partimos? Partimos de acá, del último.
¿Cuál fue la pérdida? ¿Qué ocasionó ese accidente? ¿Tuvo ocasión de pérdida sobre una persona? No me refiero exactamente a una vida, sino a los días, ¿cómo se llama esto? Horas hombre de trabajo. Tuvo pérdida de horas hombre de trabajo. ¿Por qué? Porque va a ocasionar descansos médicos. ¿Es un accidente leve? ¿Es un accidente severo? ¿Qué tipo de accidente es? Bueno, ¿qué pérdida ocasionó? Ocasionó pérdidas de la propiedad. Por ejemplo, una explosión de gas. Ocasionó pérdidas en el proceso. Por ejemplo, si fue un accidente de una amputación de dedo, este accidente de amputación de dedo obviamente ha ocasionado contaminación de sangre sobre el producto. Y si hablamos de la industria alimentaria, proceso de elaboración de chocolates, este contacto del fluido con el chocolate no va a hacer que pierda solamente un chocolatito, sino toda una toneladas de producción en ese lote que se perdió. Se perdió también proceso en el medio ambiente. Bueno, en fin, se analizan las pérdidas, principalmente para nosotros, aquí, principalmente. ¿Qué fue lo que ocasionó? Fue el contacto con qué, con la energía o con la sustancia. Es decir, en la calle lo vamos a ver en la misma tablita, lo voy a presentar a continuación. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó. Fue un corte, un golpe, una contusión, una quemadura, etc. Y aquí es lo que vamos llegando. Primero debemos de investigar las causas inmediatas. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido entrenando ahorita en nuestros ojos? Si fue un acto o una condición subestándar. Esa es la causa inmediata, eso es lo que ahorita hemos hecho, es lo primerito que vamos a hacer. Se golpeó, ok, se golpeó la cabeza. ¿Cuál fue la causa inmediata? La causa inmediata fue el acto subestándar porque se agachó justo debajo de la ventana. ¿Y la condición subestándar? Bueno, la condición fue que la ventana estaba abierta. La habían dejado abierta justamente por el COVID y querían ocasionar una buena ventilación. Bueno, entonces la ventana no se debió de abrir de esta manera, tal vez debió ser una ventana corrediza, y como la ventana se abría para adentro, ocasionó un golpe en la cabeza sobre el trabajador. Hasta ahí ahorita hemos llegado, eso es una causa inmediata. De la causa inmediata lo que debemos de hacer es investigar las causas básicas. Por eso es que sugiero esta tablita SCAT. En esa tablita SCAT ustedes van a investigar primero la causa inmediata, van a tener unos números que los van a guiar. Si eres el número 1, te guías el número 27, digamos, de la causa básica. Ese acto subestándar ha tenido esa consecuencia de un factor personal. Esa condición subestándar es a consecuencia de un factor del trabajo. Y ahora nos echamos entonces a investigar qué ocasionó ese factor personal o qué ocasionó ese factor del trabajo y dónde falló nuestro control. ¿Por qué no controlamos eso? ¿Los programas habrán sido inadecuados? Es decir, el programa de mantenimiento de las luminarias fue inadecuado. El programa de inspección de seguridad y salud, de dónde dejaron la escalera, fue inadecuado. El programa de control de las escaleras fue inadecuado. ¿Dónde está nuestro error ahí? ¿Los estándares eran inadecuados? Puede ser que los estándares hayan sido inadecuados para el programa, porque puede ser que mi procedimiento falló. Entonces mi estándar está mal. Pero ¿qué pasa si yo tenía un buen programa, tenía un buen estándar, pero no se estaba cumpliendo nada de lo que yo decía? Igual es una falta en el control. Todo esto, un ratito, perdón. Un ratito. No se llega a ver bien. Bueno, todo esto va. Lo que pasa es que esta tablita también tiene
sus derechos de autor y no le grado descargar bien. Para mañana lo voy a descargar mejor. Toda esta tablita es cat. Ah, tal vez siga abierta acá. A ver, un momento. No, se pierde. No, lamentablemente se pierde. A ver, deme un minuto, por favor. Acá está. Ya bueno, este es un ejemplo, ¿ya? Voy a tratar de descargar. Si pueden me dejan su WhatsApp, porque sí lo tengo, solamente que ahorita no lo tengo a la mano. Me dejan su WhatsApp y se las comparto para que lo tengan también ustedes. Lo voy a buscar en uno de mis archivos. Esta es la finalidad. ¿Qué fue lo que ha ocasionado? Por ejemplo, en el señor que se golpeó la cabeza. Haberse golpeado contra, cuando la persona está en movimiento, digamos. Este detalle les va dando la tablita. Caídas de lugares altos o bajos, se ha aprisionado, etc. Atrapado o debajo de, por aplastamiento, amputado, por ejemplo. Cuando ubicamos esto, cuando ubicamos, digamos, haberse golpeado contra, nos da estas opciones: 1, 2, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19 de aquí abajo. Solamente debemos de guiarnos hacia estos números. Se golpeó contra la madera cuando la persona estaba caminando, estaba en movimiento. Entonces voy a elegir 1, 2, 4. ¿Qué pudo haber fallado? Una acción inadecuada. Una dice: operar equipos sin autorización. Entonces puede ser que este señor se haya subido a la escalera y haya estado arriba cuando la carga en movimiento, valga la redundancia, se estaba moviendo y él no tenía autorización de hacer eso. Puede haber fallado ahí. ¿Fue una acción? Sí, fue una acción inadecuada. Fue un acto inseguro del señor. Falla en advertir o comunicar. Puede ser. Pero vayamos también hacia las condiciones. ¿Qué condiciones nos dicen? 15, 16, 17, 18, 19. 15, ¿qué dice la 15, 16? Guardas o barreras inadecuadas. Miren, también entonces, todos salieron, pero no había una guarda correcta. No habíamos cerrado este lugar. No logramos hacerlo. Las máquinas compresoras deben tener sus guardas de seguridad. Cuando alguien abre la puerta de esta máquina compresora, se detiene. Tiene su guarda de seguridad. Pero si no hay una guarda de seguridad, alguien abre esta compuerta de esta compresora por error, mete la mano y le voló la mano. No hubo una guarda de seguridad. Entonces, no es un acto inseguro. Es un acto inseguro por haber abierto la puerta de la compresora, pero es una condición porque no tenía su guarda de seguridad. Es un acto porque ese señor subió la escalera y estaba caminando en una viga, pero es una condición insegura también porque nadie resguardó este lugar. La 17 dice lo que ustedes dijeron en un momento: EPP es incorrecto. 18, herramientas o equipos o materiales defectuosos. También bueno, defectuosos no, incorrectos. Hablamos acerca del montacarga para elevar otro montacarga. El área congestionada no corresponde acá. Sistemas de advertencia, prevenciones incorrectas. Ustedes también lo dijeron. No existe las señaléticas. No existe las señaléticas. Entonces es una condición insegura. Y ahora, seguimos ahí señalándonos. Acá. Volvamos acá. Esas causas básicas nos va a llevar solamente a unas... Perdón, esas causas inmediatas, que era el acto inseguro, la condición insegura, nos va a llevar hacia las causas básicas.
Y estas causas básicas están separados dentro de los factores personales y dentro de los factores laborales. Igual, eligen alguno de estos puntos, que ya mañana lo vamos a hacer con más detalle. Como les he dicho, esto estaba ya programado para mañana con un video de un accidente, un par de videos de accidente, y lo vamos viendo ya en grupo, para poder detallar si es un factor personal o un factor laboral. Y referido a esto, recién llegamos a ver cuáles son los niveles de acción. Esto es por parte de accidente de trabajo. Por otro lado, volviendo a la diapositiva con la que empezamos la clase de hoy, cerramos con lo que es enfermedades profesionales. Y es que enfermedades profesionales no lo vamos a guiar por medio de, disculpen, no lo vamos a guiar por medio de una tablita SCAT. Una enfermedad profesional se va a ceñir a los criterios de Bradford Hill. Es una forma de cómo ceñir la enfermedad profesional. Otro es guiarnos de los criterios del OIT. Pero todos estos criterios los podemos leer, es amplio también la investigación de una enfermedad profesional, ¿no? La vamos a poder resumir como hemos ido resumiendo algunos puntos en 15, 20 minutos, pero sí les puedo decir algo, un alcance. Es un estudio, para cerrar la clase de hoy, agarramos una sospecha de enfermedad profesional y debemos estudiar la relación que existe entre esta enfermedad con la exposición al riesgo. Es eso. O sea, la exposición al riesgo debe de ser un prerequisito necesario para tener la enfermedad. Si tienes cáncer de los senos paranasales y tú crees que fue a causa de la exposición del polvillo de madera, debe entonces de existir esa exposición. No podemos sacar conclusiones de algo que no exista. Ese es uno. Dos, debemos de tener antecedentes epidemiológicos, estudios, como les he dicho, el desprendimiento de catarata porque una persona usó bastante computadora, ya está descrito, ya hay un juicio legal ganado. O sea, tenemos una base legal internacional donde podernos avalar, no de Perú, porque en Perú no llegamos a ese punto todavía de declarar una enfermedad profesional. Para nuestra realidad existe la RM 480 y debemos de investigar si el empleador previó estas enfermedades. ¿A qué voy? El empleador hizo algo por prevenir el nivel de concentración máxima del sílice en el medio ambiente, hizo capacitaciones, hizo monitoreos, sabiendo que el monitoreo no cumplía, lo siguió exponiendo al trabajador. A lo que voy es que una enfermedad profesional es más allá de simplemente decir, tienes hombro doloroso y te declaro como enfermedad profesional. Va más allá de eso. Una enfermedad profesional debe de cumplir con los criterios de investigación, y estos criterios de investigación pueden ser hechos por los criterios de Bradford Hill, que es un criterio de investigación epidemiológico, o los criterios del OIT, que son establecidos a nivel internacional. El informe que se eleve al Ministerio de Salud o al eSalud para que pueda declarar a una enfermedad profesional no va a ser solamente de 2 o 3 hojas. Va a ser un informe bien detallado de todas las actividades, de los monitoreos, de la prevención que se hizo sobre el trabajador. Muchas veces debe ser un informe bien, por así decirlo, entre comillas, grueso, bien sustentado, con informes, con investigaciones realizadas en el centro de trabajo, fotos, videos de registro. Es otro mundo muy paralelo a lo que, un poco diferente a cómo se investiga un accidente de trabajo. Y para cerrar este comentario,
sea en la investigación del accidente de trabajo, sea en la investigación de la enfermedad profesional, ambos deben de ser vistos en el Comité de Seguridad y Salud. En el comité van a presentar los accidentes que sucedieron en el día en esta semana, en este mes, perdón, y van a presentar las acciones que se tomaron. Ahí va cerrando la idea de lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Se ha preparado, como les he dicho, para el día de mañana ya cerrar esta parte de accidentes y de enfermedades con un par de ejemplos en video y en fotos, tanto de accidente como enfermedad. Por lo que nos faltaría solamente ya detallar esta parte de exámenes médicos ocupacionales, que ya lo vamos a ver igualmente ya mañana, y de accidentes y enfermedades. En estos últimos 15 minutos, como les dije ayer igual, quisiera escuchar sus preguntas en base a lo que hemos visto hasta el momento. A ver, empezamos con las preguntas. Diana Villanueva. Tu pregunta es muy buena, Diana. ¿Sabes por qué? Porque existe el principio de la negativa al trabajo. Esa llamita siempre le pongo para ver si alguien pregunta. Bueno, el principio de la negativa al trabajo es un principio que muchas empresas implementan para forzar al trabajador a concientizarse más en el trabajo seguro. Pero no debe ser implementada si es que no tienes una buena base de seguridad y salud. Bueno, hay empresas que lo hacen, que tienen una buena base de seguridad y que el trabajador está totalmente concientizado a negarse al trabajo cuando no le ofrecen la seguridad para él. Eso por un lado. Por otro lado, si tú me preguntas, no, doctor, pero yo le hablo de cualquier situación. En cualquier situación, el trabajador puede negarse a hacer un trabajo cuando él sabe que va a repercutir sobre su seguridad y salud. Ejemplo, lo que ustedes mismos han identificado hace un rato, el trabajador que se acerca a un camión por mantener una comunicación, sabe de que esto es inseguro, no le dan ni siquiera una radio para poderse comunicar, esto es inseguro. Él se puede negar a hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque la puede denunciar ante la SUNAFIL y el empleador ahí es el único responsable. Así que sí se puede negar y puede denunciar. Ayer también ustedes me consultaban acerca de las pruebas rápidas. Si les parece, mañana voy a poner las últimas 2 diapositivas después de haber cerrado. Como les digo, ya cerramos mañana con exámenes médicos, con un par de situaciones más reales de accidente, con enfermedad profesional que todavía no lo hemos detallado a profundidad, ya mañana lo vamos a detallar. Cerramos todos los temas del glosario que se había ofrecido para estos 3 días de curso y espero ya nos llegue a dar el tiempo normal, yo creo que sí, un par de diapositivas de las pruebas rápidas y pruebas moleculares, que es lo que me estaban consultando ayer, graficado, para poder, para también cerrar ese tema que me han estado consultando. ¿Cuáles son los profesionales idóneos para la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? No hay un profesional idóneo. Ahí el comité
Cuando tu empresa tiene más de 20 trabajadores, debes de formar a tu comité de seguridad. Y tu comité es bipartito. Es una parte del empleador y otra parte elegida por los trabajadores. Nosotros no podemos sugerir a alguien. Es el empleador quien decide quién es el que va a formar parte del comité de parte de su persona, son sus representantes. Muchas veces, la mayoría de veces, es el jefe de seguridad y salud y es el abogado. Si estamos hablando de área de empresas grandes, es el área legal, el abogado y el ingeniero de seguridad y salud. O el jefe del área de bienestar o recursos humanos. Pocas veces es el médico, porque el médico o el enfermero son partes más, ¿cómo diríamos? Nos protegemos más al trabajador, vemos la parte más humana. Y el empleador muy pocas veces elige a estas personas. No hay una profesión, simplemente es lo que el empleador decida. Y por parte del trabajador, acuérdense, hay un proceso de elección del comité. Y el trabajador como tal puede ir y sugerir a su representante. De que no hay una formación ahí. Diferente a que me preguntaras quiénes son los miembros del equipo ya de seguridad y salud. Bueno, de preferencia el ingeniero de higiene, el médico, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el enfermero o enfermera ocupacional, mínimamente. Pero eso es para el equipo de seguridad y salud, no es para el comité. El comité, más bien deben de formar al comité. Acuérdense que el comité necesita, según ley, 2 capacitaciones al año en materias especializadas de seguridad y salud, aparte de las 4 que se exige para todos los trabajadores, 2 de seguridad, 2 de salud. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana en la última parte de este curso. Muchas gracias. Mi número igual se los dejo si desean la tablita SCAT. Se las tengo que enviar para mañana hacer el ejercicio. Así que, pero eso sí me pueden whatsappear, no hay ningún problema, para poder hacer mañana el ejercicio. Gracias a todos. Quedo sus comentarios. Chao. Chao, Liliana. Chao, Darwin. Gracias. Chao, Alejandra Caichos. Chao, Lourdes. Muchas gracias, muy amables. Chao, Brigitte. Hasta mañana.